saber que iba a encontrar. Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar. No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar. Cuando se sintió cansado, se detuvo a pensar. Otro que pasó a su lado le animó a continuar. Otra vez entusiasmado comenzó a caminar, ya que el camino de Santiago nunca de él se iba a olvidar. Él creyó que en el camino iba a poderse alejar, sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar. A lo largo en su jornada él se puso a llorar, porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar. Según su filosofía tuvo siempre que luchar para así lo que quería, el podérselo ganar y defender a toda costa lo que siente que adquirió. Pero el camino de Santiago otra cosa le enseñó. Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró. Cuando le faltó comida, alguien se la ofreció. Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar. El camino de Santiago eso le quiso enseñar. Le costó mucho trabajo aprender esa lección, ya que todo su pasado muestra que él tendría razón. Sin embargo, en el camino comenzó a compartir, y abundante por primera vez fue que se empezó a sentir. Caminando muy deprisa el peregrino se cayó. Al tratar de levantarse, lastimado se encontró. No quiso pedir ayuda, pero tuvo que dejar que el camino de Santiago le enseñase a aceptar. Pudo haberse ido a su casa, pero quiso continuar, descansando mientras se dejó por otros apoyar. Su orgullo a un lado tuvo que al fin dejar, y el camino de Santiago le asistió en poder sanar. Llegando a su destino un recuerdo apareció. Poco fue el tiempo que a su familia dedicó. Él pensó que con dinero su afección podría comprar, pero luego se dio cuenta que sin amor no tuvo nada que dar. Finalmente, muy sentido por la vida que llevó, recordando todo lo que en el camino aprendió, en Compostela entró a la iglesia y en un banco se sentó. Y el camino de Santiago
dulcemente lo abrazó. El camino de Santiago al peregrino no juzgó.